Bienvenidos nuevamente a nuestro tiempo de estudio en el Evangelio de Juan. Estamos, como ya saben, en el capítulo 17, tratando acerca de la oración de nuestro Señor Jesucristo justo antes de partir para estar con el Padre. Y hemos llegado en esta ocasión al versículo 21, que es donde vamos a empezar hoy nuestras reflexiones. Si bien vamos a leer desde el versículo 20 por tomar el contexto inmediato. Por lo tanto, si me quieren acompañar, Juan capítulo 17, versículo 20, que dice así: Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bueno, estos son nuestros versículos que servirán de base para las meditaciones que vamos a tener ahora a continuación. ¿Cuál es nuestro tema? Pues lo hemos titulado para que todos sean uno, que forma parte del versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Este es el tema principal en esta sección. Ya hemos hablado algo de ello anteriormente, puesto que también surgió en el versículo 11. ¿Recuerdan? Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Por lo tanto, es un tema que ya ha surgido previamente. Lo que nos da a entender es que para el Señor era importante y nosotros volvemos nuevamente a meditar en ello. No nos importa repetir aquello que el Señor de antemano también ha repetido. Bueno, por tomar un poco el contexto, ya recuerdan que en los versículos anteriores el Señor había dejado a los creyentes en el mundo y los había dejado con una misión. ¿Cuál era la misión? Predicar la palabra a otros a fin de que fueran salvados. Y ahora lo que nos va a mostrar en estos versículos, porque no debemos de sacarlo del contexto, pues es que para cumplir correctamente con esta misión de la que el Señor venía hablando, el Señor ora para que la Iglesia permanezca unida. Y esto sería algo imprescindible para desarrollar correctamente el ministerio, la misión que el Señor previamente les había encomendado, nos ha encomendado. Por lo tanto, vamos a hablar de esta unidad, tal como el Señor la enfoca en estos pasajes. La primera cosa que debemos señalar es que se trata de una unidad en la misma doctrina. ¿Por qué digo esto? Si tomamos en cuenta el contexto anterior, por eso hemos leído el versículo 20, miren lo que dice: mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí ya en nuestro estudio anterior hicimos bastante énfasis en este hecho. Habían de creer en el Señor por la palabra de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Pues con los que el Señor estaba reunido en este momento eran los 11 apóstoles, que luego fueron encargados de completar todo el canon del Nuevo Testamento, que es la interpretación autorizada y los hechos relatados por las personas que vivieron directamente, testigos oculares, presenciales de la vida y del ministerio del Señor Jesucristo. Ellos eran depositarios de esa enseñanza que posteriormente habrían de entregar a la Iglesia y a las personas que quisieran creer en Él. Por lo tanto, de lo que está hablando aquí, en el contexto, por lo que el Señor pide, es para que la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, lo que hemos creído, la forma en la que hemos creído, el contenido de lo que hemos creído, siga siendo la guía de la Iglesia a lo largo de las generaciones sucesivas. Y que esa misma guía, esa misma enseñanza, mantuviera unida a la Iglesia. Sería la palabra de ellos, de los apóstoles, lo que daría como resultado una verdadera unidad que trascendería el tiempo, el espacio, las generaciones.
es la unidad en la doctrina, creyendo lo que ellos, la palabra de ellos. Esto es lo que da cuerpo y consistencia, lo que une a su iglesia. El Señor no abogaba simplemente por una unidad que consistiera en estar juntos los unos con los otros, o el establecimiento de organizaciones temporales. De esto ya hablamos en una sesión previa, cuando comentábamos el versículo 11. El Señor lo que deseaba era la unidad en la revelación, en la doctrina que los apóstoles nos habían transmitido. Y uno de los errores más tristes y frecuentes, desgraciadamente, es que al buscar la unidad, muchas veces pues se deja de lado la verdad doctrinal, en aras de conseguir, pues eso, la unidad, el que estemos juntos. Y muchas veces se argumenta que la principal razón por la que las iglesias están divididas es precisamente por su énfasis en la doctrina. Por lo tanto, si el problema es el énfasis en la doctrina, retiremos la doctrina y así estaremos juntos. Pero prescindir de ella es un error, indudablemente. La doctrina es importante, aunque hay personas, claro está, que incluso piensan que los cristianos que se dividen por la doctrina, pues es que esos son malos cristianos. Bueno, pues si la doctrina es bíblica y es una enseñanza que realmente está en la palabra de Dios, debe ser respetada y abrazada por cada uno de nosotros. Porque se puede abrazar la unidad, se puede llegar a la unidad sin la verdad. La unidad cristiana, desde la perspectiva de cómo el Señor oraba, pues depende de creer una misma cosa, lo que la Biblia nos enseña. Quitar la obediencia a las Escrituras es una cosa nefasta. Quitar la obediencia a las Escrituras, a todo lo que nos ha llegado de parte de Dios por su palabra, sería terrible. Tan terrible como añadir cosas a las Escrituras, porque ambas tendencias están latentes siempre a nuestro alrededor. Quitar de la palabra, añadir a la palabra. Tradiciones, cosas que se han ido heredando a lo largo del tiempo, y todos tenemos tradiciones, eso está claro. La cosa es que hay que ver si están en oposición con la palabra de Dios, si aportan algo realmente saludable y útil. Si no es así, pues hay que descartarlas. Pero ya sea quitar o añadir a las Escrituras, no fomenta la unidad, sino todo lo contrario, nos va a dividir finalmente. Y que la unidad tiene que ser en gran medida doctrinal, eso está fuera de toda duda, ya no solo por lo que el Señor Jesucristo nos decía aquí en estos pasajes, tal como Él lo venía enfocando, sino también tal como lo desarrollaron posteriormente los apóstoles. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Efesios, Pablo allí habla bastante de la iglesia y en un momento determinado de la unidad de la iglesia. Dice en Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6, miren ustedes cómo va a quedar claro rapidísimamente que el tema es la unidad en el Espíritu, pero la base de esa unidad son asuntos doctrinales en los que estamos de acuerdo. Miren, Efesios 4, 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Son hechos fundamentales y hechos doctrinales en los que la Iglesia de Dios está unida. Esta unidad ya está conseguida por el Señor. Ahora queda que nosotros la respetemos cuando nos unimos al cristianismo. Los creyentes, por supuesto, debemos anhelar la unidad, pero nunca a expensas de la verdad. La unidad que se lograra, si es que se lograra algo, llegar a algo, pero que se lograra llegar a base de sacrificar la verdad doctrinal, dudo que se pueda llamar así, que se pueda llamar auténtica unidad. Nunca se va a lograr buscando el mínimo común denominador desde la perspectiva doctrinal y ya acogernos a esos mínimos doctrinales, para, en fin, que todo el mundo esté contento, todos bajo ese mismo pequeño paraguas. Y eso es imposible, eso no es
la auténtica unidad de la que el Señor estaba hablando y por la que Él oraba tan insistentemente. Claro, cuando fracasamos en eso, y desgraciadamente la cristiandad, cuando hablo de cristiandad me refiero a los auténticos creyentes y a toda esa masa enorme de cristianos profesantes que lo son por religión, por tradición, pero que nunca han tenido un encuentro personal con Cristo. Evidentemente el fracaso en la unidad de la cristiandad es evidente, ¿no? ¿Y qué se hace? Bueno, pues a veces, en lugar de buscar los medios que el Señor nos ha indicado para llegar a esa unidad, se busca otro tipo de unidad que es ficticia y que no es de la que el Señor está hablando. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues una unidad exterior, una unidad organizativa, ritual, institucional. Sí, eso es relativamente sencillo bueno, no es tan sencillo, pero se puede hacer. No se necesita el milagro que se necesita para que la Iglesia del Señor esté realmente unida en un mismo espíritu, en una misma doctrina. Pero esta unidad exterior, organizativa, no es lo que el Señor tenía en mente. Si pensáramos, por ejemplo, en la Iglesia apostólica de los primeros años, la que encontramos en Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, no vamos a encontrarnos allí ninguna estructura jerárquica, ninguna estructura de ningún tipo clara. La cuestión funcionaba de manera muy sencilla. Sí que había autoridad, efectivamente, los apóstoles, pero no había toda esa estructura piramidal que luego en muchas iglesias de la cristiandad se ha ido adoptando. Nada de todo eso. La cosa era muy, muy, muy sencilla, increíblemente sencilla. Lo que sí que tenían, en cambio, no tenían esa unidad estructural, pero sí que tenían esa otra unidad de espíritu que tanto interés despertaba incluso en los opositores, en los enemigos del cristianismo. Estaban admirados de cómo eran, de cómo funcionaba. Fíjense, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 2:47, dice que estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esta expresión, tenían el favor con todo el pueblo. El pueblo, incluso los que no eran creyentes, contaban con el favor de ellos, los cristianos. ¿Y esto a qué era debido? Pues miren, si subimos un poquito, unos versículos más arriba en este mismo pasaje, en Hechos 2, versículo 42, ahí nos habla de la base, que es lo que estamos tratando, pero porque vean ustedes cómo viene confirmado una y otra vez en las Escrituras. ¿Cuál es la base de esa unidad? Es una base doctrinal. Miren, Hechos 2:42, que a mí me parece que es un versículo clave cuando algún creyente me dice, oiga, estoy buscando una iglesia, me he trasladado de ciudad por lo que sea, por trabajo, por lo que fuera. ¿Dónde encuentro una buena iglesia? Bueno, pues uno no conoce, nos gustaría dar un buen consejo siempre, ¿no? Aún así, lo que les recomendamos siempre es este versículo. Busca una iglesia que tenga estos 4 pilares. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es lo mismo de lo que venimos hablando, ¿verdad? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Este es el fundamento. Y eso origina que haya, como dice a continuación, comunión unos con otros, participaban en el partimiento del pan, que también tiene un elemento muy importante de comunión entre el pueblo de Dios en adoración al Señor, recordando el sacrificio de Cristo, y en las oraciones. Hay unidad práctica cuando de antemano se persevera unánimes, con una misma alma, en la doctrina de los apóstoles. De ahí surge la unidad y el impacto que luego esa unidad tiene en el mundo. Así que no podemos sustituir o quedarnos conformes con que ya tenemos cierta unidad estructural, porque eso no es de lo que la Biblia nos habla. De lo que la Biblia nos habla es de la unidad en la doctrina. Y la iglesia funcionó muy bien, la iglesia primitiva, cuando eso era lo que tenían en común, la doctrina, y no las estructuras. Por el contrario, y aquí tenemos una evidencia muy negativa, los peores periodos de esa cristiandad a la que antes me refería, pues tuvo lugar cuando la unidad institucional se hizo más fuerte. Por ejemplo, en la Edad Media en Europa. La iglesia estaba unida, vamos a hablar de la cristiandad tal como antes he definido, estaba unida en un solo cuerpo eclesiástico bajo
el mandato del papado en Roma. Unidad estructural y de todo tipo, unidad, bajo una misma cabeza, el papado en Roma. Ahora, cuando nosotros, o las personas que no son cristianos, examinan, o incluso los propios católicos, examinan ese periodo de su historia, se dan cuenta de que no se puede identificar como un periodo de luz y de esplendor espiritual, todo lo contrario, todo lo contrario. Lo identificamos con un oscuro, con algo muy, muy tenebroso, no una fe resplandeciente, todo lo contrario. Se había perdido la vitalidad, todo ese crecimiento del que hemos visto en Hechos de los Apóstoles al principio había desaparecido por completo. Era imposible, desde nuestra perspectiva hoy en día, es imposible ver como aquella gran cosa que se extendió por toda Europa, aplastando toda oposición, tiránica, supersticiosa e ignorante, podía ser llamada cristianismo. Hoy lo miramos. Yo creo que los propios católicos se sienten avergonzados de su historia en esa época de lo que ellos llaman el cristianismo, ¿no? En la Edad Media. Esa iglesia que aplastaba todo intento de volver a las Escrituras, mantenían la Biblia cerrada a cal y canto para que nadie pudiera acceder a ella nada más que ellos mismos, oscurantismo. Pero sí, unidad institucional muy fuerte, pero nada de vida espiritual. No es eso, nunca debemos de ir por ese lado buscando la unidad. Unidad en la doctrina, no unidad estructural, nada de todo eso. Y así que la verdadera unidad de la Iglesia se conseguirá solo cuando regresemos a las grandes verdades bíblicas, tal como nos han sido reveladas por los apóstoles en las Escrituras. Por lo tanto, esta unidad en la misma doctrina, pero no solamente unidos en la doctrina. La segunda cosa que el Señor nos va a decir es que también debemos de estar unidos espiritualmente al Padre y el Hijo. Y el tipo de unidad que el Señor tenía en mente cuando oraba, pues nos lo deja claro. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Noten que el Señor comienza declarando que el Padre está en Él y Él en el Padre. El Padre está en Él y Él en el Padre. Pero a continuación pide que los creyentes también estén en los dos, en el Padre y en el Hijo. Que también ellos sean uno en nosotros. Así que tiene que haber esa comunión espiritual de los creyentes con el Padre y el Hijo, que es de ahí de donde surge luego la comunión también entre los propios creyentes. Ahora, ¿qué significa estar en el Padre y en el Hijo? Porque este lenguaje nos resulta un poco extraño, sobre todo visto desde la perspectiva de la calle, de los que son ajenos, por ejemplo, a la palabra de Dios, pues les suena raro, ¿no? Estar en Cristo, estar en el Padre. Si pensamos, por ejemplo, en personajes de la antigüedad, en Sócrates o en Platón, que tenían su buen grupo de discípulos, nunca ellos les dijeron, tenéis que estar en mí, es decir, tenéis que estar en Sócrates o en Platón. Nunca se habla de esto, ¿no? Y el Señor, en cambio, una y otra vez repite esta expresión, y los apóstoles la hacen suya, y la utilizan constantemente. Estar en Cristo, estar en Él. Usted lee el primer capítulo de Efesios y en los primeros versículos aparece infinidad de veces, por ejemplo, por citar algo, ¿no? Pero es extraño ese lenguaje en el mundo. ¿Qué quería decir el Señor cuando hablaba de estar en el Padre, estar en el Hijo? Esto empieza a ocurrir a partir de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, cuando tiene lugar el día de Pentecostés. Y a partir de ahí sí, a partir de ahí con toda naturalidad hablan una y otra vez de eso. Pero fue, ya digo, al final, después del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, de su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, su glorificación, cuando desde allí envía su Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y es a partir de ese instante, cuando la Iglesia recibe el Espíritu Santo, que se acuña esa expresión que es frecuentemente utilizada. Estar en Cristo. Estar unidos a Él, de una forma especial.
Hasta ese momento, los apóstoles sí que habían estado con el Señor Jesucristo, pero habían estado con Él desde una perspectiva externa, físicamente, al lado de Jesús, pues, por ejemplo, como un ejército que está unido y siguen a un solo general, o un grupo de estudiantes que siguen a un solo profesor. Los discípulos estaban unidos a Cristo porque tenían un mismo interés en la obra del Señor, en la obra de Dios, en el reino de Dios, y seguían a Cristo. Pero se produce este cambio importante en respuesta a la oración del Hijo, y el Padre entrega la promesa del Padre, que consiste, como vemos en Hechos de los Apóstoles al principio, en la venida del Espíritu Santo. Y a partir de ese instante, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes, es cuando llegamos a estar en Cristo, porque Él viene a morar dentro de nosotros. Y en ese momento es cuando los creyentes somos incorporados a la vida de Cristo, entramos en su vida y Él entra en nosotros. Eso es la cuestión, ¿no? Ahora, ¿cómo se llega a estar en Cristo? Esta es una cuestión también muy importante, porque parece que de esto radica todo. Y aquí la contestación es sencilla, porque el mismo Señor ya nos lo ha anticipado en el versículo anterior. Está hablando de los que creerían en Cristo por la palabra de ellos. Bueno, ¿cómo llegamos a estar en Cristo? Creyendo en Él por la enseñanza, en base a la enseñanza que nos han transmitido los apóstoles. No en base a lo que nosotros imaginamos de Cristo, sino en base a lo que Él nos ha enseñado en su palabra de sí mismo. Por esos testigos autorizados que Él nos dejó. Y a partir de ese momento, pues todos nosotros estamos en Cristo. Somos puestos por Dios en Cristo, cuando creemos en Él. Y como diría Pablo a los Corintios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Somos puestos en Cristo cuando creemos en Él. Y en ese momento recibimos todos estos beneficios que acabamos de mencionar. Ahora, ¿qué significa estar en Cristo? Ya hemos visto cómo llegamos a estar en Cristo, pero ¿qué significa estar en Cristo? En algunas religiones se habla como del alma que se une con la gran alma universal. Algo así como si una gota de agua cayera en el océano y se diluye en medio del océano, pierde su identidad para unirse en esa gran, lo que sea, esa gran alma universal. Es esto a lo que la Biblia se refiere cuando dice que estamos en Cristo, como si fuéramos una gota de agua que llegamos a sumergirnos en el océano para estar en él, ya perdiendo nuestra propia identidad, nuestra propia personalidad. ¿Es a esto a lo que se refiere? Evidentemente no. La Biblia utiliza una analogía muy interesante para hablarnos precisamente de esto, y utiliza la figura de un cuerpo y sus miembros. Dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por lo tanto, cuando analizamos esa analogía que el Señor utiliza y que los apóstoles también, sobre todo los apóstoles, emplearon, lo que vemos es que el miembro dentro del cuerpo no pierde su identidad. Y así el creyente, cuando es incorporado en Cristo, no pierde su personalidad, no pierde su identidad. Es santificada, por supuesto que sí, pero está incorporado como persona, como alguien. Y esto es muy interesante, me parece a mí. Somos unidos, por lo tanto, en el cuerpo de Cristo, cuando estamos en Cristo. Y ya digo, no perdemos nuestra identidad. Es más, esta ilustración nos ayuda a entender también otras cosas que guardan relación con esto de lo que estamos hablando, con la unidad. Dentro del cuerpo de Cristo hay una dependencia de todos los miembros. Como diría Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 21, uno depende del otro. Usted nunca le ha pasado, no sé, por ejemplo, si se ha roto una mano, pues la tiene escayolada, todo el cuerpo la echa de menos, evidentemente. Si a usted le duele la cabeza, todo el cuerpo se resiente.
Si a usted le duele cualquier cosa del cuerpo que le duela, ya sea fuera, dentro, todo el cuerpo, pues lo echa de menos, porque hay un miembro que no es operativo en ese momento, y el resto del cuerpo lo echa de menos. Y al mismo tiempo, si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. También en 1 Corintios 12, 26. Es interesante ver lo que significa estar dentro del cuerpo de Cristo. Somos uno sin perder la identidad, y unos y otros interactuamos, nos necesitamos, sufrimos y nos alegramos juntamente. Esto es la belleza de la unidad que Cristo quería que viviéramos cada uno de nosotros dentro de su cuerpo, que es la Iglesia. Volvamos nuevamente a la frase que el Señor mencionó, que nos sirve de ejemplo para saber cómo debe ser esta unidad que debe de haber entre nosotros. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Fíjense que aquí hay otra analogía. El Señor está estableciendo que la relación del Padre y el Hijo debe de ser la base sobre la que se debe de modelar nuestra propia relación, nuestra propia unidad dentro del pueblo de Dios. Y aquí aprendemos diferentes cosas que siempre tenemos que tener presentes. Solo podremos ser uno si aceptamos doctrinalmente la unión que existe entre el Padre y el Hijo. Porque es esto de lo que nos está hablando. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Esta unidad entre el Padre y el Hijo, que es una verdad doctrinal que debemos de creer. Aquellos que piensan que el Padre y el Hijo no son iguales en esencia y en dignidad, nunca podrán formar parte de la unidad de la Iglesia, porque es imprescindible. El Señor Jesucristo lo dijo, como el Padre en mí, yo en mi Padre, y habló tantas y tantas veces de la unidad entre ambas personas de la Trinidad. Ya sé que cada vez que yo menciono esto me cae una que no vea, oiga usted, luego en los comentarios. Pero no me repitan que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, eso ya lo sabemos de sobra, eso lo sabe todo el mundo. Bueno, todo el que lea la Biblia lo sabe. Yo estoy hablando del concepto expresado sobre todo en el Evangelio de Juan, una y otra vez hasta la saciedad. El Padre y el Hijo, dos personas diferentes pero unidas, iguales en dignidad, iguales en esencia, pero diferentes en cuanto a personas y en cuanto a ministerio, etc. No se puede ser parte del cuerpo de Cristo sin aceptar esta verdad doctrinal. Es fundamental. Y el Señor habla aquí de eso, ¿no? Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Si no aceptamos este hecho básico, tampoco entraremos a formar parte de esa comunión. Por otro lado, el vínculo de unión entre el Padre y el Hijo, lo que compartían, lo que los mantenía unidos, era la misma vida espiritual. Y nosotros ahora podemos tener, como hemos visto, esa unidad entre nosotros porque compartimos la misma vida espiritual desde el momento en que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y esa vida del Espíritu es una vida que sintoniza entre sí, con aquellos que también tienen ese mismo tipo de vida. Igual que el Padre y el Hijo estaban unidos en la misma vida, ahora nosotros somos invitados, somos llamados, incorporados a disfrutar también de esa unidad y de esa vida. También sabemos que la unidad entre el Padre y el Hijo se basaba en el amor entre ellos. Como el Padre me ha amado, yo he amado al Padre, en fin, una y otra vez. Solamente habrá también, siguiendo con la analogía, solamente habrá unidad entre el pueblo de Dios si es una unidad basada en el amor entre nosotros. Ese amor que hemos recibido de Dios, con el que Él ha inundado nuestros corazones, para que ahora también nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Si no es en el amor, no habrá auténtica unidad. Y también vemos que el Padre estaba en el Hijo y que el Hijo hacía las obras que el Padre le había dado para hacer. Por lo tanto, aquí hay también una unidad de propósito. El Hijo vino a este mundo y estaba plenamente unido al Padre porque en todo momento estaba obedeciendo a sus mandamientos, haciendo a lo que el Padre le había mandado hacer, cumpliendo así con su misión. Y en eso había cierta unidad también importantísima que el Padre y el Hijo tenían y que el Señor ha subrayado en muchas ocasiones.
Y este mismo factor debe de ser elemental, fundamental también para nuestra propia unidad. Estaremos unidos cuando dejemos de mirar nuestras propias cosas, nuestros propios intereses personales, por los que luchamos a veces, el egoísmo, la envidia, los celos, todas esas cosas que nos acompañan cuando estamos buscando lo nuestro. Debemos de abandonar eso en aras de buscar juntos el reino de Dios. Como el Hijo obedecía al Padre y buscaba, estaba entregado a las cosas del Padre, nosotros también. Cuando abandonamos lo nuestro para buscar lo del Padre, el reino de Dios, entonces es cuando sí que caminamos unidos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Esta es la meta a la que debemos aspirar. Y mientras estamos involucrados en ellos, cuando van desapareciendo las divisiones. Usted lo sabe perfectamente. Cuando hay divisiones en una iglesia, cuando hay divisiones en muchos sitios, en la mayoría de las ocasiones surge de esto, de que cada uno empieza a buscar lo suyo propio, no lo que es de Cristo, como diría Pablo en Filipenses, creo que es en el capítulo 2. Buscamos lo nuestro y entonces entramos en colisión con los otros hermanos. Cuando buscamos lo de Cristo, entramos unidos con nuestros hermanos a servir al Señor. Todo lo que la Iglesia no tenga como centro de su unidad, a Dios como única meta y a Jesucristo como único camino, finalmente no resultará en la unidad del pueblo de Dios. La única forma en la que estaremos unidos entre nosotros es si previamente estamos unidos al Padre y al Hijo en un mismo amor, en una misma vida, en un mismo propósito. Ahí es donde surge la vida unida. Lo demás, nos engañaremos a nosotros mismos. Continuamos con nuestras reflexiones. Nos tenemos que hacer ahora la pregunta más dolorosa de todas. ¿Y cuál es esta pregunta? ¿Está unida la Iglesia de Cristo? ¿Está unida la Iglesia de Cristo? Estamos viendo que el anhelo del Señor profundo era que su Iglesia estuviera unida. Lo ha repetido en el versículo 11, pero ahora en el 21, 22, 23 que estamos estudiando una y otra vez repite el mismo concepto. Lo está haciendo en oración al Padre. Claro que el Señor deseaba esta unidad. Pero hemos cumplido los creyentes con este deseo del Señor. Probablemente el Señor sabía que no íbamos a ser muy diligentes en cumplir con estos deseos y por eso es que oraba tanto al Padre por esta cuestión. ¿Lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido? Bueno, si estamos examinando, por ejemplo, los días siguientes a Pentecostés, los primeros cristianos, diríamos sí, la verdad es que era una maravilla. Esa unidad armoniosa en la que vivían, ahí se repiten una y otra vez palabras como que estaban juntos, que eran de una misma mente, de un corazón, de un alma, que nadie decía ser suyo nada, sino que todo lo ponían a disposición de aquellos que lo necesitaban dentro de esa comunión hermosa que tenían. Bueno, miren ustedes el capítulo 1, el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Es maravilloso. Luego se formaron congregaciones y ya empezamos a notar cómo los apóstoles tienen que estar constantemente haciendo exhortaciones a la unidad de su pueblo porque surgían divisiones. El Señor nos mandó para refuerzo de esta unidad que constantemente participáramos del pan y del vino, de la mesa del Señor. Y esto simboliza la unidad del pueblo de Dios, que recordemos que estamos unidos en el sacrificio de Cristo, porque el pan y el vino nos recuerdan precisamente el sacrificio de Cristo. Y cuando tomamos juntos del mismo pan y del mismo vino, estamos simbolizando que todos participamos del mismo cuerpo, de la misma sangre, que toda nuestra salvación depende de lo mismo, de Dios, de la obra que Él ha hecho. El Señor oró por esto, el Señor dejó símbolos para que lo recordáramos constantemente, porque lamentablemente muchas veces se trata de un simbolismo vacío que hemos perdido su razón de ser. Nos sentamos a tomar de eso que ya en muchas iglesias se va distanciando cada vez más. El tomar juntos del pan y del vino se hace una vez al mes, una vez cuando al pastor le parece, en fin. Vemos que los discípulos, en cambio, en la Biblia dice que llegado el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan
o sea, que lo hacían el primer día de la semana, y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, parece que lo hacían incluso con más frecuencia, porque constantemente los creyentes se reunían para tomar el pan y el vino. Eso que debía de ser algo recordatorio, simbólico, de una realidad presente en la Iglesia, cada vez se va distanciando más en el tiempo, cada vez se practica menos en muchos sitios, y a veces yo he estado en iglesias donde es algo totalmente descolorido, es decir, el partimiento del pan es algo que se hace como parte de un programa mucho más ambicioso en un domingo por la mañana, donde hay 1000 cosas, 1000 actividades para una agenda que hay que cumplir en muy poco tiempo, y la mesa del Señor es algo que uno se acerca a un lado, a una mesita que hay a un lado, ahí toma un trocito de pan, un trocito de vino, un poquito de vino y se lo bebe, y eso es todo, y no se recuerdan los grandes hechos que implican eso, ¿no? La unidad del pueblo de Dios en torno al sacrificio de Cristo, una unidad que tiene que ser real. Desgraciadamente mucho de esto se ha perdido. Lo celebramos poco, y cuando lo celebramos tal vez son ceremonias huecas, porque la esencia de lo que se simboliza tal vez no esté muy presente. Y desgraciadamente a esta pregunta, ¿hemos cumplido los creyentes con este deseo del Señor? Cuando vemos cómo han surgido tantas denominaciones, ahora hablo de la Iglesia evangélica, tantas denominaciones, esto no hace más que evidenciar divisiones dentro de la Iglesia, cosa que el Señor prohibió expresamente, ¿verdad? Que las iglesias se separen, por ejemplo, por cuestiones de líderes destacados. Recuerdan en 1 Corintios 1, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Bueno, como si fuera otro más dentro de un montón de papeletas electorales donde uno puede elegir la que quiera. Líderes destacados, Pablo, Pedro, yo soy de Pablo. No, yo soy de Pedro, que fue el primero. Bueno, yo soy de Apolos, que es más elocuente. Formar denominaciones en base a líderes destacados, que hoy sigue haciéndose lo mismo, es que está clavado, idéntico. Denominaciones por países, también, por métodos de gobierno eclesiástico, o por cualquier otra razón se hacen divisiones. Y los creyentes históricamente hemos fomentado la creación de etiquetas para diferenciarnos. Etiquetas para diferenciarnos, no para estar unidos, sino para diferenciarnos. Y no sé si a usted le pasa, pero si usted pertenece a una denominación, puede que conozca, bueno, más bien, que desconozca a infinidad de otros creyentes que están muy cerca de usted, pero que son de otra denominación, porque es que las denominaciones son como un auténtico muro enorme, altísimo, que te impiden ver y conocer a otros hermanos. Es triste. Esto ocurre a nivel de la iglesia global, pero también a nivel de las iglesias locales, que son una expresión de lo que es la iglesia universal, ¿no es cierto? Y qué triste cómo en las iglesias locales también divisiones por muchas de estas cosas. Yo recuerdo en nuestra propia iglesia hemos sufrido al menos 2 divisiones. Y triste, en ocasiones simplemente por eso, pues porque uno es de otro país. Aquí en España las iglesias en los últimos 20 años han crecido mucho y hay muchísimas iglesias, pero miren, se han formado montones y montones de iglesias étnicas. ¿A qué me refiero con eso? Pues llegaron a las iglesias que eran españolas cuando empezó todo este movimiento, y como éramos españoles preferían estar entre ellos, pues tal vez se hicieron iglesias colombianas, dominicanas, iglesias, lo que sea, venezolanas, del país que usted quiera. Parecía que había un problema para estar unidos en el cuerpo de Cristo, personas que éramos de diferentes nacionalidades. Eso es un fracaso de la fe que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Por supuesto que lo es. Nuestros énfasis en las denominaciones. Una vez, voy a mencionar una denominación, pero por favor no tiene nada que ver con ella, porque podrían ustedes sustituir esa denominación por cualquier otra, porque pasa exactamente en todas. Yo recuerdo una vez hablando con uno que había sido pastor de una iglesia bautista. Había también otro hermano allí que sí que todavía era pastor bautista. Y le pregunté, bueno,
y vosotros en vuestra iglesia tenéis algún énfasis, algo que pongáis por delante, en fin. Pues yo quería conocer, hace ya muchísimos años de esto, ¿no? Y me dice, sí, nosotros tenemos un énfasis, me dice sonriendo y mirando al otro pastor. Dice, nosotros antes de ser cristianos somos bautistas. Dando a entender que para ellos era importantísimo eso, ¿no? Ya digo que no es una crítica contra los bautistas, ni muchísimo menos, porque a mí eso me da lo mismo. Eso es lo que ocurre absolutamente con todas las denominaciones. Ponga usted pentecostales, ponga usted hermanos libres, ponga usted lo que quiera. Si es que suele pasar eso. Antes de ser cristianos, somos de nuestra denominación. ¿Cuánto énfasis hay tantas y tantas veces en esta cuestión? Las divisiones de la Iglesia de Dios son algo que no solamente desagradan al Señor, sino que el Señor y la Escritura condenan clarísimamente. Miren ustedes, Romanos capítulo 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Aquí volvemos a enfatizar lo que decíamos al principio. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Tito, capítulo 3, versículo 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hay una clara condena contra los que causan divisiones. Y el Señor oró insistentemente por la unidad de su pueblo. Esta es una asignatura pendiente para nosotros. Debemos de avanzar en la unidad doctrinal, fiel a la palabra de Dios y entre el cuerpo de Cristo. Ahora, dicho todo esto, que es muy lamentable, lo es, desde luego que lo es, hay otra realidad que siempre permanece y que a mí me gustaría subrayar también en este momento. Seguro que usted ha tenido esa experiencia de llegar a un sitio. A mí me pasa con cierta frecuencia, también por causa de mi ministerio, llego a alguna parte y allí conozco a un hermano, a una hermana, un matrimonio, creyente, lo que sea. Nunca los había visto antes, no sabía nada de ellos, son de otro país, son de otra cultura, son de otra edad. Sin embargo, nos ponemos a hablar de las cosas del Señor y es como si se encendiera la luz. Estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando del Señor, estamos hablando de nuestras vivencias, de nuestras experiencias como cristianos y nos damos cuenta de que hablamos el mismo lenguaje. Es más, ¿cuántas veces no le habrá pasado que está usted hablando con ese hermano que acaba de conocer y se siente tan unido a él que incluso diría que está más unido tal vez que con miembros de su familia que no son creyentes y con los que ha convivido, que son de su sangre, de su cultura, de su país, con los que ha convivido mucho más tiempo y no se siente tan unido a ellos como con ese otro que es un creyente en el Señor Jesucristo. Hay esa sintonía increíble. Así que si bien es cierto que hemos fracasado en ciertas cosas, en cuanto a esta unidad que el Señor anhelaba, también es cierto que esa unidad está allí, pero hay que fomentarla mucho más. Claro, luego habrá quienes aprovechan que yo esté hablando de este desastre que a veces, o de esto tan lamentable dentro de la Iglesia, los habrá que utilicen esto para criticar cómo somos y todo esto. Bueno, que se examinen también a sí mismos, porque cuántas veces ves a estas personas que desde su pedestal examinan a todo el mundo criticándolo todo, pero ellos no están unidos absolutamente a nadie, van de aquí para allá criticándolo todo. En fin, es triste también, es triste. Bueno, continuamos. Dice el Señor, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hasta este momento el Señor había dado a conocer al Padre, Él lo había hecho. Después de su partida, que es justo aquí donde estamos en Juan capítulo 17, lo que está dando es el relevo a la Iglesia para que ellos desde ese momento tomaran la responsabilidad de dar a conocer al Padre. Y en relación a esto, pues el Señor veía que la unidad de la Iglesia sería un medio para impresionar al mundo a fin de que creyeran en Dios.
La unidad de la Iglesia, un medio para alcanzar, para tocar, para impactar al mundo y que creyeran en él. Y es que la unidad de los creyentes tiene que causar este impacto en el mundo. Lo hizo al comienzo del cristianismo. Recuerden ustedes en Hechos 2, 43 al 47, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, lo que antes les decía, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era como un proceso, o los que estaban siendo salvos, dice otra traducción. Era un proceso natural. La iglesia ocupada en vivir la vida cristiana, y de una forma natural fluían personas hacia el conocimiento del Señor. Esto impactaba poderosamente a las personas. Cuando los creyentes estamos unidos en la fe y presentamos un frente unido ante el mundo, es cuando ejercemos influencia en el mundo para que ellos conozcan al Señor. Esta es la cuestión. ¿Qué ocurre en cambio cuando hay divisiones y luchas y disensiones amargas en las iglesias? Pues que los del mundo lo ven, los del mundo para esto tienen un olfato impresionante. Se huelen nada más que entrar en una iglesia, ¿qué está pasando allí? Si se respira un ambiente armonioso, de unidad, lo notan. Si ven que hay crispación, que se miran de refilón los unos a los otros, es que lo notan, lo notan. Así que, ¿cuántas veces, desgraciadamente, cuando hay divisiones en las iglesias, pues los del mundo lo que nos vienen a decir es, bueno, cuando hayáis resuelto vuestras propias diferencias internas, entonces escucharemos lo que nos tengáis que decir. ¿Qué nos vais a contar si estáis así? ¿Nos vais a hablar de amor, de paz, de unidad, cuando vosotros estáis a palo limpio dentro de la iglesia? No, oiga, no. Y qué vergüenza, pues, que esto ocurre en las iglesias, desgraciadamente, con frecuencia, ¿no? En España, uno de los cánceres, por lo menos en algunas denominaciones, creo yo, pero a mí me parece que forma parte casi del carácter español, incluso los creyentes, es las divisiones. Montones de divisiones. Las iglesias crecen más, no por una expansión lógica, ordenada. La iglesia ha crecido, estamos buscando un nuevo punto de testimonio, queremos expandirnos para allá, para diversificar, para ampliar, llegar a más personas. No, la mayoría del crecimiento en las iglesias es por división. En nuestra iglesia tuvimos 2 divisiones. Una de las iglesias que surgió de esa división creo que ya ha tenido 3 divisiones más. Oiga usted, mire, y para iglesias pequeñitas, estamos en una ciudad muy pequeña. Es una vergüenza que esto esté ocurriendo en nuestro mundo, ¿no? En el mundo cristiano. Y cuando estas divisiones están en las iglesias, si usted ha vivido en esa situación, produce un desgaste terrible, ya no solamente a los pastores, pero a las propias congregaciones. Un desgaste terrible, absorben una cantidad de tiempo, de recursos. El pastor se convierte en un bombero que siempre está ahí recibiendo llamadas, hay que ir a apagar un fuego aquí al otro lado. Y no vives. Yo he pasado por eso y se lo aseguro, no vales para otra cosa, nada más que para estar intentando apagar incendios, que nunca acabas con ello, desde luego que no. Y a veces sales quemado, tú mismo. ¿Qué fuerza tiene la iglesia frente al mundo? Ahora, cuando eso desaparece, cuando la iglesia vive en armonía, qué bonito es. Es que cualquiera que llega a la iglesia casi ni le tienes que predicar. Bueno, sí, siempre hay que predicarles, pero ya ven ellos mismos. Y se sienten a gusto y regresan y vuelven. Qué gozo produce eso, ¿no es cierto? Nosotros hemos vivido las 2 situaciones y rogamos al Señor que nos libre de aquello que teníamos cuando veíamos esas divisiones. Es que la iglesia pierde su razón de ser, pierde toda su fuerza. Creyentes luchando, enfrentándose unos con otros, en lugar de estar enfrentándonos al pecado juntos, al mundo juntos. No. Así que esta petición del Señor, para que el mundo crea que tú me enviaste, pues
deducimos algunas cuestiones importantes también. En primer lugar, es que el Señor anhelaba que el mundo creyera y fuera salvo. Este es el deseo del Señor, porque algunos lo cuestionan, que no todo el mundo quiere que el Señor no quiere que todo el mundo sea salvo, el Señor quiere que todo el mundo crea. También aprendemos que el mundo tiene la capacidad de razonar, de ver y razonar. Tiene esa capacidad, por eso les dice, para que el mundo crea, vea y crea, tiene la capacidad de razonar en cuestiones espirituales. Algunos también niegan esto. Pero también hay otra verdad implícita aquí, y es que el mundo no creerá solamente por lo que les digamos, verán por los hechos. El Señor Jesucristo dio mucha importancia a este asunto. Él muchas veces hizo referencia a las obras que el Padre le había dado para hacer, que ponían en evidencia que sus palabras eran auténticas. Y es que tiene que haber esa consonancia, esa correspondencia entre lo que decimos y lo que hacemos. El mundo no se le convence por palabras, sino por hechos. Y por eso el Señor Jesucristo, sus obras fueron perfectas. Si no hay hechos que respaldan el cristianismo, si todo lo que somos capaces de hacer es hablar bonito, no será considerado el cristianismo más que como otra bonita utopía, una bella filosofía que no nos conduce a nada real. Bellas palabras, pero nada más. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que predicamos. Y esto es lo que el Señor está esperando de nosotros. Y el testimonio que demos al mundo debe de ser a través de vidas transformadas, no por la fuerza. Noten bien lo que el Señor Jesucristo dijo. El mundo, la iglesia estará unida en el amor y de esa forma el mundo se convencerá que tú me enviaste. Creerán en mí. Qué diferente, ¿verdad? Antes he hablado de la iglesia de Roma. En el siglo XVI consiguió que toda Europa estuviera unida bajo la supremacía del papado. Claro, ¿cómo lo lograron? Pues exterminando toda oposición por el fuego, la espada y las torturas. Eso está en nuestra historia, no se puede reescribir, está allí, está allí. Y creo que si el Señor nos ha dejado esta capacidad de la que hablaba hace un momento para ver y razonar, pues tenemos que ver y razonar sobre esos hechos históricos, no negarlos y sacar las conclusiones apropiadas. Ese tipo de iglesia se corresponde con lo que el Señor está diciendo aquí. Mire que el Señor nos va a pedir cuentas a cada uno. Nos ha dejado la capacidad para razonar. Coloca delante de nosotros las evidencias. Nos dice lo que a Él le agrada y lo que le desagrada. Usted compare. Ya sé que cuando hablo de estas cosas, mis amigos católicos, bueno, la cantidad de comentarios que recibo, ¿no? Pero razonen ustedes, aparte de meterse conmigo personalmente por cosas que les puedan o no gustar, de mi forma de explicarme, lo que sea. Piensen ustedes en los hechos de los que estamos hablando, no se alejen de la cuestión, reflexionen, porque Dios les va a pedir cuentas un día si siguen un movimiento de hombres que no tiene nada que ver con lo que Dios ha dejado claro en su palabra. Y la historia es aplastante en su testimonio contra todo esto. Y no hay que remontarse al siglo XVI porque aquí mismo, aquí donde yo estoy ahora predicando, a 100 metros está el Real Monasterio de Santo Tomás, residencia de los Reyes Católicos, montada aquí, fundado por Tomás de Torquemada, y ahí en los sótanos tiene usted las mazmorras donde torturaban a cristianos y a otras personas que no pensaban como ellos. Bueno, pues hay que ver todas estas cosas. El Señor quiere que el mundo crea, pero que crea en su verdad, en lo que Él ha enseñado, de la forma que Él ha enseñado, no en otras cosas dañinas que se alejan del modelo que Él nos ha dejado. Continúa diciendo, versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno como nosotros somos uno. Para que sean uno, dice aquí. Y para que sean uno, ¿qué provisión ha hecho el Señor? Dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. Esta es la provisión. Ahora, ¿cómo me puede servir a mí el hecho de que Dios me haya dejado su gloria, o el Señor Jesucristo nos haya transmitido su gloria, la gloria del Padre? ¿Cómo me ayuda a mí para ser uno? Bueno, hay dos cuestiones que me gustaría resaltar en este momento. La primera cuestión es a qué se refería aquí por la gloria. Y en este sentido ya hemos hablado en otras ocasiones de que la gloria es la expresión externa, lo que podemos llegar a conocer de todos los atributos de Dios.
Entonces aquí volvemos a reincidir en el hecho primero, que es que la doctrina, la enseñanza acerca de quién es Dios, esta enseñanza nos ha de mantener unidos. Este único Dios en el que creemos, la maravilla de su ser, cómo es Él, esto debe de llevarnos a estar unidos. Ese sería un sentido clarísimo. En otro sentido complementario, me gustaría pensar que en muchas de las divisiones internas que hay dentro de las iglesias, por lo menos hasta donde yo he podido ver, pues surgen en la inmensa mayoría de las ocasiones por ambiciones personales que provienen de nuestra naturaleza caída, sin duda. Buscamos lo nuestro por encima de lo de nuestro hermano. Queremos sobresalir, queremos que nosotros seamos los importantes, los demás es lo nuestro. A la carne, a nuestra naturaleza caída, eso le encanta y tira hacia adelante. Esto, por supuesto, es una actitud muy dañina dentro de una iglesia cristiana. Cuando estamos buscando lo nuestro, es muy dañino. Pero no solamente es dañino, pone en evidencia también nuestra pobreza espiritual. Nos sentimos pobres y anhelamos algo, y algo en la dirección equivocada, buscando lo nuestro. Miren, en cambio, si realmente ocurriera lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí, que fuéramos conscientes de la gloria que Él nos ha dado, de la riqueza increíble que tenemos en Cristo y en el Padre, que es nuestra, y la disfrutáramos de verdad, por supuesto que no estaríamos haciendo esas manifestaciones de nuestra pobreza espiritual, anhelando lo nuestro. Es nuestra pobreza lo que nos lleva a buscar lo nuestro. Cuando si disfrutáramos de su riqueza y estuviéramos ocupados en lo suyo, no tendríamos que estar peleándonos con nadie. Estaríamos disfrutando de la vida espiritual. Y creo que en este sentido las divisiones surgen de la pobreza espiritual de las personas. Se solucionaría disfrutando de la riqueza que tenemos en el Padre y en el Hijo. Continúa diciendo, para que sean perfectos en unidad. Miren el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Este versículo puede parecer una repetición de los anteriores, pero hay aquí, es verdad, hay cosas que están repetidas, pero hay también algunas diferencias importantísimas. Por ejemplo, el Señor no pide aquí que seamos uno, que sean uno, sino que sean perfectos en unidad. No pide que seamos uno, sino que seamos perfectos en unidad. Con esto da a entender que hay cierta posibilidad de progreso espiritual en esta unidad por la que Cristo está orando. Y esto nos interesa. Vamos a la segunda diferencia. Aquí no se habla de que los creyentes estén en el Hijo y en el Padre, sino al revés. Que el Hijo esté en los creyentes. Dice, y yo en ellos. No que nosotros estemos en el Padre y en el Hijo, sino que el Padre y el Hijo estén en nosotros. Y en este sentido, ¿por qué es importante esta diferencia? Bueno, pensémoslo. Nosotros como creyentes estamos en Cristo y ahí no hay diferencia. Da lo mismo si usted es hombre, si es mujer, da lo mismo si es de una cultura o de un país o de una edad o de un siglo, no importa nada. Todos en el mismo grado estamos en Cristo de la misma forma y en Él recibimos todos esos beneficios de los que antes hablamos por igual. Todos somos justificados, todos somos salvados, glorificados. No hay diferencia. Somos salvados. Por supuesto, no somos más o menos salvados. No, todos estamos en Cristo y obtenemos esa serie de beneficios independientemente de quiénes seamos. Estamos en Cristo. Pero cuando vemos la verdad desde la otra perspectiva, es decir, que Cristo está en nosotros, ahí sí que aparecen diferencias. ¿Por qué razón? Usted y yo lo sabemos seguro, lo sabemos. No todos los creyentes dan el mismo lugar a Cristo en sus vidas. Hay creyentes que tienen áreas de su vida cerradas a Cristo. No, Señor, en esto no te metas porque esta es mi vida, este es mi apartado privado, aquí no entras tú. Otros creyentes tienen su vida tan llenas de otras cosas que apenas dejan espacio para Cristo. O sea, que la realidad de Cristo viviendo en nosotros, en los creyentes, sí que admite grados, diferencia de grados de unos creyentes a otros. La Biblia habla en ocasiones de creyentes carnales y creyentes espirituales.
lo que saca a la luz el hecho de que no todos los creyentes tienen a Cristo en su vida de la misma manera. Hay diferencias. Y esto, pues, es importante. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la medida en que dejemos que Cristo more plenamente en nuestra vida, en esa misma medida disfrutaremos más plenamente de los lazos que nos unen a nuestros hermanos y entonces seremos perfectos en unidad. Cuanto más plenamente disfrutemos de Cristo en nosotros, más real, más plena será nuestra unión con los hermanos. Y en tercer lugar, dice que como resultado de que el Hijo está en los creyentes, del mismo modo que el Padre está en él, esto llevará al mundo a saber que el Padre nos ha amado a nosotros como ama a Jesús. Es decir, esta unidad entre nosotros y con el Padre va a evidenciar al mundo que Él nos ama, que Dios nos ama. ¿Esto es relevante? Sí, lo es, mucho. En este contexto del que estamos tratando aquí, cuando de lo que se nos está hablando es de que tenemos una misión frente al mundo y que esa misión consiste en que el mundo crea cuando les enseñemos la verdad de las Escrituras, tiene un argumento de mucho peso en este hecho. No solamente de que estamos unidos, sino de que esa unidad manifiesta el amor de Dios hacia nosotros. Noten bien que no se habla aquí de que nosotros lleguemos a ser conscientes como creyentes de que Dios nos ama, sino de lo que está tratando aquí es de que el mundo llegue a ser consciente de que Dios nos ama y llegará a ser consciente de ese hecho cuando nos vea en esa unidad por la que Cristo estaba orando. Y qué importante es que el mundo sea consciente del amor de Dios sobre su iglesia, porque ellos necesitan ese amor. ¿Quién puede vivir en este mundo sin amor? Y por otro lado, ¿dónde se puede encontrar el amor de Dios? O un amor como el de Dios en este mundo. Si es que en este mundo no hay amor. En este mundo no hay más que odio, amargura, iras, frustración, enfrentamientos, guerras de todo tipo y por cualquier razón. ¿Cuánto necesita este mundo? Cada persona de este mundo, ¿cuánto necesita ser amado por alguien? ¿Y dónde se va a encontrar, dónde la persona va a encontrar a alguien que le ame de la misma manera que el Padre nos ha amado, ama a los creyentes? Y para ser partícipe de ese amor, el mundo debe de creer. ¿Cuántas personas he conocido de verdad que lo he visto? Es que se percibe. Llegan a la iglesia y ven la iglesia en armonía, disfrutando de comunión unos con otros, distintos, de distintos países. Por ejemplo, en nuestra iglesia casi es difícil encontrar dos que sean del mismo lugar, porque hay muchas, somos pocos, pero somos muy variados. Y disfrutar de la comunión. Y llegan personas nuevas y automáticamente se dan cuenta. A veces vienen simplemente, y esto es lo lamentable, porque se encuentran a gusto. Se sienten aceptados, se sienten que es un sitio cálido donde pueden participar de alguna medida, porque perciben el amor del Padre hacia los creyentes. Lo triste es que no quieren dar ese paso de disfrutar personalmente del amor de Dios. Quieren disfrutar del amor de Dios, pero no personalmente, sino a través de otros. Qué triste, que no quieran hacer suya esa realidad y disfrutarla más plenamente. Pero como decimos, esta unidad, cuando es auténtica, produce esta impresión en el mundo que es irresistible, que el mundo lo ve, realmente lo ve. Bueno, pues tenemos que seguir pensando en todo esto, pero no solamente pensando, sino también reflexionando y admitiendo la parte en la que tal vez no hayamos cumplido con este mandamiento del Señor, con este deseo del Señor, que todos seamos uno. Ver en qué tal vez estamos fallando y poner los medios necesarios para que eso cambie. Que el Señor nos ayude mucho en esta dirección para que cumplamos el deseo del Señor y que estemos lejos siempre de causar cualquier tipo de división dentro de la iglesia del Señor. Que esto nos horrorice y nos espante, porque eso desagrada muchísimo al Señor. Si ustedes están en procesos de división dentro de las iglesias, examinen bien, no sean la causa de esa división, porque eso es algo que al Señor le desagrada profundamente y que Él condena también. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a avanzar en la dirección correcta.
Les doy las gracias por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.